Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Ecuador hay una crisis múltiple y un responsable, el ajuste neoliberal. No hay duda que sin atender la causa estructural, todos los demás temas y los problemas no se resolverán, al menos en el mediano plazo. Y para ello el gobierno no da un paso atrás, se aferra a pesar del rechazo de la población en las encuestas y 80 votos de 137 en la Asamblea, que es lo que logró ayer el bloque de la Revolución Ciudadana para pedir la destitución de Guillermo Lasso. ¿No alcanzó? Sí, eran 92, pero bueno, no alcanzó. De esto queremos conversar con la integrante y representante en el Ecuador de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, Irene León. Bienvenida, Irene, qué gusto tenerte aquí. Hola, Orlando, qué gusto estar en Telesur. Bueno, el presidente se salvó, dicen algunos, otros en cambio dicen que los derrotados son la Revolución Ciudadana y otros dicen que efectivamente esto no servía de nada. ¿Qué mismo pasó? Bueno, sí se salvó porque es un gobierno y un presidente que ya venía con muchas debilidades, de hecho con menos del 20% de aceptación popular antes del paro. Del paro, precisamente, antes del sí. Paro. Ahora podría ser más, dicen, incluso las encuestas hablan del 90% de rechazo. Así es. Ajá. Además de eso ya venía con varios frentes abiertos, hasta con su propia gente, con los banqueros, tuvo sus diferencias, con todo el mundo. Entonces, más bien, efectivamente, se salvó. Y se salvó porque nuevamente hubo una abstención de un sector que normalmente debería estar defendiendo los intereses de su propia gente. Entonces, en varios sentidos se salvó. Pero más allá de eso quedan las agendas, como tú decías. Queda por un lado la agenda propuesta por el movimiento indígena, campesino, popular, feminista, en un gran etcétera que se ha movilizado. Ambiental, ecologista. Claro, general, o sea, sí. es el país entero y el pueblo movilizado con una agenda básica. Claro. Y claro, una postura antineoliberal porque Pero es el antes de continuar con el que tema de las prima. agendas, que es muy importante, incluso para la segunda parte podemos abordar, no quiero dejar de lado lo que pasó la noche de ayer en la Asamblea, porque te pongo en este plano, en este contexto. El Partido Social Cristiano fue señalado por el señor Guillermo Lasso como un partido conspirador. La izquierda democrática le dijo que querían comprar los votos, que incluso pedían plata a cargos públicos. Entre el Partido Social Cristiano y la izquierda democrática sumaban prácticamente 30 votos, que con 80 más 30 habrían dado la destitución del señor Guillermo Lasso. ¿Qué le dice al país, qué le dice a América Latina, el que estos partidos que están en la oposición son señalados, estigmatizados, ahora voten? ¿Hay un acuerdo? ¿Es que hay una reconciliación con la derecha más extrema del país, que es la del Partido Social Cristiano? ¿Qué le dice esto? A ver, yo creo que es un tema de intereses. El neoliberalismo en buena parte es una cuestión de intereses económicos y de ideología. Entonces, el momento, además, las élites siempre se unen cuando esos intereses podrían ser afectados y temen que esta gran movilización, como dije, que es una movilización en realidad bastante heterogénea y que podría seguir levantándose con la frente en alto como ha hecho hasta aquí. Entonces, claro, eso ha generado una vuelta a la unión de los partidos de la derecha y de las élites nacionales en general. Entonces, es eso, como tú dices, o sea, ellos estaban divididos antes de esto y ahora se volvieron a unir. Y yo creo que es en función de sus intereses. Pero también en el tema de las Pandora Papers volvió a pasar lo mismo, es una cosa muy grave, no es solamente local, es internacional, ahora con la destitución. ¿Cómo queda el gobierno entonces? Porque parecería que para algunos sale fortalecido, pero para otros dicen, si en el primer año ya le hacen esto, le quedan 3 años, es decir, las 3/4 partes de la gestión, evidentemente ya no sale bien parado de este conflicto, primero de la Asamblea, después veremos lo de la CONAIE. Claro, a ver, en la Asamblea se vio claramente esto, es decir, creo que hay un grupo de partidos que defienden el modelo y que están dispuestos a todo para defender ese modelo. Un defensor clave del modelo es Lasso, porque aquí
en muchas oportunidades en el análisis se dice que son sus asesores los que le están llevando por la vía, por el mal camino, pero yo no creo, o sea, Gracias. él es un hombre, por un lado es un banquero, por otro lado es un hombre político que hace bastante tiempo está en la política con esta postura de defensa, no solo del neoliberalismo, sino de un sector radical del neoliberalismo. Y por otro lado también con afinidades políticas, con movimientos internacionales de la extrema derecha. Entonces es un actor, él, no es un individuo llevado por la corriente. Y en cualquier momento de crisis para los otros actores de la derecha, él representa un punto firme. Pero ¿cómo va a quedar entonces? Porque ni las encuestas le apoyan, la gente sigue en la calle, no han parado las protestas, hay incluso violencia que ha denunciado la Asociación de Juristas de Argentina, la Misión Internacional de Derechos Humanos. Es decir, no queda bien parado porque más allá de lo que digan los medios, de lo que digan sus acólitos o sus seguidores, en el país no le está funcionando su política, no funciona su supuesto liderazgo, carisma no lo tiene evidentemente, es decir, es un presidente que queda prácticamente sentado en una silla y de ahí no va a pasar. Claro, o sea, ¿cómo han movido las cosas hasta aquí? Es decir, en este año se han movido muchas cosas en beneficio del gran capital. Yeah. Entonces, durante todo el año ha habido distintas expresiones, como dijimos, de repudio incluso de sus propios aliados y sobre todo del movimiento campesino de la costa. Permanentemente ha habido reacción. No obstante, o sea, creo que es un grupo que tiene claro que quieren lograr colocar a este país, por un lado, en este neoliberalismo radical económico, y han continuado las privatizaciones, la adhesión del país al Fondo Monetario Internacional, etcétera, sin preocuparse si tiene o no tiene la aprobación popular. Yo creo que ellos llegaron con una misión económica que es esa, en ventaja propia, entre otros, porque eso se ve claramente, pero también en una perspectiva de colocar Ecuador como un aliado de una geoestrategia internacional radical también de la derecha. Yeah. Y se han movido muchas cosas en ese sentido sin preocuparse de todo lo que está pasando. En estos mismos días, Orlando, con el paro de por medio, con toda la importancia que ha tenido, se han acelerado, por ejemplo, negociaciones para la privatización del Banco del Pacífico, sí, que es uno de los puntos fuertes. Movilizada la gente, por ejemplo, en el sector de la salud, los propios médicos que eran sus aliados movilizados, se ha hablado de recortes adicionales en el sector público, movilizados los maestros, las maestras, en fin. Entonces, creo que son unas élites que no solo aquí, sino en otras partes, como se vio en Argentina, ajá, por ejemplo, con movilización diaria del pueblo, igual se endeudó al país, igual pasó todo lo que pasó. Pero ahí te aclaro, te apunto un elemento que es muy importante, porque parecería que quien gana en esta agenda es el sector más policíaco y militar del gobierno, porque más allá de sus posturas y demás, lo que vimos en la presentación y en el encuentro con los dirigentes indígenas, Francisco Jiménez tenía cierta apertura, un hálito democrático, de respeto, de tolerancia, además aceptó las críticas, dijo que se habían cometido errores, pero parecería que el ala de los halcones, como ya les empiezan a decir acá, de militares y policías impone en la agenda del presidente también. No sé si se imponga o si sean del mismo sector. Entonces, ¿para qué tiene un ministro de gobierno conciliador? Bueno, pero porque tal vez hay otros sectores, como tú dices, esto se nota, o sea que hay otros sectores de derecha también, como más del siglo XXI, digamos, más tolerantes en el sentido hasta cierto punto, claro, sí, claro. En la visión de cómo hacer también alianzas para los negocios, entre otras cosas, y sí, eso se ve. Pero yo estoy, a ver, lo que hemos visto, no es mi convicción, es la observación de cómo se ha expresado la postura del entorno, del presidente y su entorno más inmediato, es el que está reprimiendo sin querer dialogar. De hecho, no le hemos visto al presidente abrirse al diálogo en estos días, le hemos visto anuncios en los medios para censurar, reprimir, anunciar más represión. Y
Y bueno, sí quisiéramos ver otra cosa para convencernos de que no es él, que son Pero además otros él entornos. ha instaurado en el imaginario del debate y del relato político la idea de un enemigo interno. Él habla de terroristas, habla de narcotraficantes, habla de desestabilizadores, de enemigos de la democracia. Estos elementos conjugan un solo verbo, es decir, intolerancia, intolerar todo lo que venga del otro lado. Claro, es una visión de la política, es decir, hay una tendencia en América Latina, en el mundo, a eliminar la oposición de izquierda. Claro. Y que de hecho ya hemos visto, no es nuevo, se manifestó en Honduras, que está celebrando años de su situación, se ha manifestado en varios escenarios, en varios momentos, en Bolivia, en fin. Claro. Es una corriente que piensa así, es decir, una corriente autoritaria que no quiere que exista ninguna otra corriente diferente que le haga sombra y están dispuestos a todo. Y aquí estamos viendo eso y creo que es importante verlo y señalar, porque si no lo vemos como una tendencia que va creciendo y que se está afirmando, y en estos días, así como se ha afirmado la postura del pueblo, de los movimientos, se ha afirmado también esta. Ayer, por ejemplo, cuando Lasso hizo su declaración para decir que cesaba todo puente de diálogo, él dijo dos cosas. Uno, que no reconocía a la dirigencia, o sea, eso no es democrático, claro. No reconocer a la dirigencia de las organizaciones del pueblo. Y por otro lado hizo un llamado a que se movilice toda esta gente de bien a defender. Es decir, está haciendo llamado a que civiles continúen actuando para defenderse por sus propios medios. Y eso es un peligro, es un riesgo, puesto que ha venido acompañado de unas marchas blancas con un sector blanco de autodefensas casi, y que está legitimándose cada vez más. Claro. Entonces, sí hay un contexto bastante delicado en el país y sí vemos que desde el gobierno se está alentando a esta situación y estas posturas y estos frentes. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Irene, y volvamos enseguida porque efectivamente lo que ha mencionado Irene es muy importante. Hay dos agendas, la agenda popular y la agenda neoliberal. ¿Quiénes la representan, quiénes la defienden, quiénes la contradicen? Eso hablaremos a continuación. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Irene León. Ella es parte de la red de intelectuales en defensa de la humanidad y hace pocos minutos en la primera parte nos mencionaba que hay dos agendas. Entonces yo te pregunto, Irene, estas dos agendas, la agenda neoliberal y la agenda popular, que están confrontadas y cuya expresión es del paro nacional movilizado, convocado y además acompañado de otras organizaciones de la CONAIE, esto está gestando un nivel de violencia que se está expresando en lo que tú mencionabas al final de la primera parte, en un nivel de racismo y de xenofobia enorme. Banderas blancas, estigmatización a Isa, pedidos de asesinarle a Isa, aunque no lo dicen en los medios, pero en los chats que pasan están efectivamente. Es decir, ¿qué está explicando? ¿Qué es este país que nació el racismo? ¿Qué pasó? Hay un incentivo al racismo. En estos días hemos asistido a una campaña sostenida de los medios corporativos en ese sentido. Y yo creo que hay una estrategia bastante explícita de cómo desmoronar esa capacidad del movimiento indígena, campesino, popular, feminista, ecologista y este gran etcétera que se manifiesta en estos días. Y creo que uno de los pasos ha sido buscar aislar, a nombrar una sola organización, una sola tendencia de esa organización y al vocero. Desde el primer día vimos lo que sucedió con el vocero. Y en realidad, por ejemplo, en el fallido diálogo, estaban vocerías del paro. Estaba la FEINE, la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos, estaba la FENOCIN, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas, la vocería, la NINEGRA, sí, la CONAIE,
Y en el inicio también estaba la FEI, la Federación Ecuatoriana de Indios, que tiene más de 100 años, creo, claro, de existencia, y otras organizaciones campesinas y populares. Pero hemos notado que se quiere acusar al vocero, aislarlo y satanizar, ¿no? Satanizar claro, al movimiento indígena, campesino y popular por esa vía. Y por otro lado, hay estas movilizaciones de blanco con las banderas de Ecuador, banderas blancas, vestidos de blanco, en fin, pero que en realidad son sectores muy, muy reaccionarios y sin duda con una agenda como la que se expresó en Quito con la retoma de la alcaldía, y ahora se habla de retomar Quito para volverle a además son los prohispánicos, los libertarios de Quito, ¿no?, que están planteados ahí. Pero esto te mencionaba por una suerte incluso hasta de paradoja. Lo que se quiere es asesinar simbólicamente, y la reputación ya lo hicieron con Leonidas Issa. La pregunta que uno se haría, saliendo Issa, ¿esto cambia? ¿El presidente legitima a otro dirigente y por eso la situación cambia? Porque parecería que el único objetivo es aniquilar la reputación, la imagen del señor Issa, pero el representante de los indígenas no es solamente Issa, pues. Así es, o sea, es una confederación nacional de pueblos y nacionalidades indígenas, que es muy diferente de una ONG o de una organización corporativa. O de un dueño de un banco. Claro, tiene más de 30 años, es decir, ahí están pueblos indígenas y nacionalidades que tienen sus instancias a la vez democráticas, de organización y de delegación de poder. Claro. Entonces, eso va a continuar, es decir, son pueblos indígenas milenarios que tienen formas de organizarse y de expresar sus posturas a través de la historia. O sea, aquí no se ha inventado todo esto a raíz de la presencia de esta vocería, de esta coordinación de Leonidas Issa. Y hemos visto en estos días, además, que hay nuevos liderazgos en el movimiento campesino, indígena, popular, gente muy joven que está posicionándose del movimiento feminista. Hemos visto gente muy joven liderando estas convocatorias y movilizaciones de mujeres que también fueron reprimidas violentamente. Entonces, es una dinámica que está ahí latente y que sin duda aún si se maltrata como se ha maltratado a la movilización popular y al líder, al vocero, a Leonidas Issa, esto va a continuar, porque lo que está diciendo la gente es: este modelo no nos conviene, no queremos, y tenemos otros horizontes, incluido el constitucional del Ecuador, que es el del buen vivir. Claro, pero te planteo otra pregunta, porque aquí es clave tomar en cuenta algo que en América Latina sí tiene que estar claro, y es que la misión especial de derechos humanos que vino al Ecuador, y estuvimos conversando con Juan Grabois aquí, más la Asociación de Juristas de Argentina, ya dan un informe en el que se destaca que ya hay señalamientos, además de delitos de lesa humanidad, de graves violaciones de los derechos humanos. Y además ahora la ONU de Defensa de los Derechos de los Niños también denuncia que hay atentados, agresiones, perdigones, gases lacrimógenos con niños, niñas y adolescentes. En este contexto, y para América Latina, esta es una situación grave. La prensa de acá no lo dice, por supuesto, la prensa ecuatoriana no lo dice, pero esta es una situación grave que puede traerle secuelas posteriores al señor Guillermo Lasso, a pesar de que lo que pasó con Lenín Moreno quedó en la impunidad. Claro, ahora estamos hablando de informes de gente muy experta en temas de derechos humanos, juristas, abogados, personas que tienen una experticia de larga data en este tema, que dicen: esto configura crímenes de lesa humanidad que podrían llevar el país a escenarios internacionales sin mediar un montón de pasos previos que normalmente suceden. Claro. Porque además aquí se ha visto casos de agresión a colectividades, y eso no es solamente, bueno, la misión observó casos concretos, está todavía observando, pero fue público, es decir, fue transmitido por los medios digitales. Fueron transmitidas distintas situaciones en las que se agredió con racismo explícito, se agredió con clasismo explícito, y eso está registrado. Entonces, estamos en esa situación en que hemos vivido delitos flagrantes a los derechos humanos en pleno luz del día y de la noche,
como ha sucedido en estas 2 últimas noches en como lugares ha ocurrido distintos. con el ciudadano en la ciudad del Puyo, que le disparan supuestamente con un arma no letal, pero si le mandan una bomba de gas a 10 metros es un arma letal. Claro, y por otro lado también, a más de estos informes, hay informes sobre el derecho a comunicar y a informar. Sí. Es decir, hubo un primer manifiesto de las redes internacionales de comunicación casi al inicio de todo esto para pedir que les dejen un espacio para informar y trabajar. Los medios comunitarios igual, los medios comunitarios que fueron incluso violentados, muchos periodistas de esos medios tuvieron alocución con la misión de derechos humanos y entonces están en todos los frentes violaciones a los derechos humanos, a los derechos políticos. Aquí hay persecución política, judicialización de la política, que no empezó con el paro. Eso viene como parte consustancial a la reinstauración del neoliberalismo en Ecuador. Para ir cerrando, entonces, si en este contexto está ocurriendo todo esto y en estas circunstancias estamos viendo que el señor Guillermo Lasso se afirma, se reafirma y además se convence de que él es la autoridad y además se plantea como única opción su propio plan de gobierno, ¿hasta dónde pesará en él incluso y en su gestión el contexto latinoamericano regional? Triunfa en Colombia Petro, ya vemos las medidas que está tomando, es decir, le dice prácticamente a sus vecinos, a Venezuela y Ecuador, con sus distintos mensajes, ojo, aquí vamos a gobernar de otra manera. Y el señor Guillermo Lasso tiene su gran aliado todavía al señor Iván Duque, es decir, en el contexto regional, ¿cuánto pesa que Lasso se vaya quedando solo en este continente? Yo creo que él se ha colocado en el escenario de esta disputa por Latinoamérica, por un proyecto. Siguen hablando, por ejemplo, en política internacional de que sigamos sumándonos a la Alianza del Pacífico como país. Ecuador, Orlando va a tomar un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a partir de enero. México concluye, llega a Ecuador y desde ya ha hecho alianzas para tener un papel en la OTAN e incluso en la guerra que hay ahora. Ecuador ya ha tomado posición. Ya habló con Zelensky, ya ha tomado posición. Sin considerar que además Rusia es el gran socio comercial para bananeros, floricultores y camaroneros. Así es. Entonces hay una agenda internacional que yo no quisiera que dejemos de mirar. Que quiere hacer este balance diferente frente al avance del progresismo en la región. Y yo creo que este señor sí juega un papel. Veamos la foto como la que concluyó la Cumbre de las Américas, a la derecha Colombia y a la izquierda Ecuador. Y entonces yo creo que eso es una disputa por la región, por Latinoamérica y que esto va mucho más allá que un individuo, un pequeño grupo en el poder. Hay un proyecto militar, hay un proyecto estratégico, hay un proyecto político y esto es parte de ese proyecto. Entonces ahí te planteo la última pregunta. El panorama es incierto, es de pesimismo, no hay esperanza, la gente sigue emigrando. Más de 90,000 ecuatorianos se han ido en un año prácticamente. Es decir, ¿qué le espera a este país más allá de la desesperanza, que ya es bastante? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Se ha tocado fondo en este país todavía o falta para que lleguemos al extremo de que ya una situación sea inviable? O sea, hay las dos versiones, todo puede ser mejor y todo puede ser peor. Claro. Entonces, creo que está en disputa. Creo que en estos días hemos visto que aquí hay un pueblo de pie, con todo lo dicho del poder y cómo se organiza. Aquí hay un pueblo de pie y sigue de pie, a pesar de todo, a pesar de las amenazas, la represión, la violencia. Vemos que todavía la gente no obedece de volver a su lugar como ha ordenado Lasso. Es decir, a los indígenas y a las indígenas les dijo que vuelvan a sus comunas como si no tuvieran derecho de estar en Quito y no fueran parte de la población del pueblo, ¿no? Entonces, no obstante eso, en distintas ciudades hay movilización porque la gente no está de acuerdo con este modelo. Y entonces no está todo perdido ni todo ganado, hay disputa,
como hay disputa en otros escenarios también, incluidos los mundiales. Claro, pero también, solamente para cerrar esto, la disputa también es en el relato político y mediático. Estamos viendo cómo se posicionan los medios, las portadas de los medios de comunicación, de los grandes periódicos, fueron el día de hoy detestables, lo digo yo personalmente, detestables, es decir, colocando la realidad por fuera de lo que estamos viendo todos los días y anclados al relato oficial. Todos los días, es decir, esas agendas detestables aparecen en los medios corporativos todos los días. Y claro que ya pasando al escenario de la comunicación, son parte de la estrategia política, no es, o sea, los medios corporativos hace mucho que no operan en función de la información y la comunicación, sino de agendas específicas del capital y el modelo. Entonces, eso reflejan los medios corporativos en, este caso, en Ecuador. Del banquero, además. Y como dije, además, los medios alternativos, incluidas las redes internacionales, han luchado en estos días por el derecho a informar y a comunicar. Claro Entonces, sí. Ahí también está esta disputa por el relato, como tú dices. Gracias, Irene, muy amable por estar con nosotros y atender esta invitación para conversar. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este momento crítico, y lo subrayo, crítico para el Ecuador, porque no se ve salida. Lo que no ocurrió en la Asamblea no va a pasar tampoco en las calles, por lo menos hasta ahora, es decir, una movilización que dé vuelta a todo lo que ha pasado en el último año con la presidencia del señor Guillermo Lasso. Volveremos por aquí. Chao, chao.